Aleluya. Y qué bueno es que podamos compartir esta mañana la palabra de Dios, ¿no? Ubíquese conmigo en el libro de Gálatas, que es un texto verdaderamente puntual, ¿no? Que tiene que ver precisamente con un mandamiento. Dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esta integridad, ¿no? Del cristiano, ¿no? Como un cristiano tiene que ser completo. Realmente hoy en día tenemos tantas cosas, ¿no? Decisiones desesperadas son tomadas por gente desesperada. Y bien dicho está, ¿no? El que espera, desespera. Y no debería de ser así, puesto que realmente una persona desesperada siempre va a tomar decisiones desesperadas, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Si tú estás pasando por una situación de desespero, ya sea en finanzas, ya sea porque te sientes enfermo o porque estás solo, ¿no? Muchas personas en la soledad, ¿verdad?, se desesperan y realmente toman decisiones desesperadas, porque eso es lo que hace un desesperado. Toma decisiones desesperadas, y ahí es donde verdaderamente Dios nos quiere hablar en esta mañana. Hay gente en la Biblia que pudo esperar en Dios, y hay gente en la Biblia que no pudo esperar en el Señor, y eso pues les trajo inclusive hasta la muerte, ¿no? Porque acuérdate que la vida está basada en decisiones que nosotros tomamos, y hay situaciones que aparentemente serían situaciones muy difíciles, pero que en realidad no lo son. Si tú confías en Dios, Dios siempre te va a dar una salida. Así que vuelvo y repito, si usted se encuentra desesperado, por favor no tome ninguna decisión que después va a lamentar. Espere en el Señor, tenga confianza en el Señor, porque de eso es que se trata la vida de fe. Dice que el justo por la fe vivirá, y la fe es precisamente eso, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esta mañana el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla precisamente con respecto a cómo funciona uno, ¿verdad?, en cuanto a estar uno completo, por decirlo así, ¿no? Es como integral, ¿verdad? Íntegro quiere decir entero, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos que procurar estar de una sola pieza. Lo lamentable de esto es que muchos no entienden cómo funciona uno como ser espiritual, ¿no? De hecho, los psicólogos creen que nosotros somos una dicotomía, ¿verdad? Del número 2, ¿verdad? Los psicólogos piensan que solo somos alma y cuerpo, ¿verdad? Obviamente el Señor dice lo contrario. Dice claramente en el libro de Tesalonicenses, en el primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y todo vuestro ser, ¿no? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pues que el Señor viene por gente que esté entera, gente que esté completa, ¿verdad? No gente que esté partida, por decirlo así, ¿no? O gente que esté confundida. Tenemos que aclarar que el ser completo, pues entonces tiene que ver con tus tres áreas. Acuérdate que entonces, mi hermano, miren, les pido por favor que hagan un esfuercito por poner atención y que se dé cuenta de la explicación de la tricotomía del creyente. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero otras personas no lo saben. Y hay veces cuando lo saben a medias y no lo manejan bien. Entonces no se dan cuenta qué están haciendo. A veces son guiados solamente por el área del alma, ¿no? Y tenemos un diagrama que usamos la vez pasada que tiene que ver precisamente con la Trinidad del creyente, ¿no? Elizabeth, no sé si tenemos ese diagrama de la Trinidad del creyente. Ese diagrama me gusta mostrarlo porque en realidad tiene que ver precisamente con la integridad del creyente, ¿verdad? Nosotros en realidad somos tres, ¿verdad? Y de hecho, una de las cosas impresionantes es que somos trinos en el espíritu, somos trinos en el alma, ¿verdad? Y en la carne, por supuesto, no somos trinos, sino que tenemos los 5 sentidos físicos, ¿verdad? Que son los que nos comunican con el mundo exterior, básicamente, ¿no? O sea, es el tacto, el gusto, el olfato y todo lo demás, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es darnos cuenta que en el alma, ¿verdad?, nosotros tenemos voluntad, sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces, en la Biblia
en este texto de Gálatas no nos manda a caminar en el alma, ¿verdad? No nos manda a caminar en nuestros sentimientos y emociones. Escuche bien. O sea que usted no debe hacer nada por sentimientos o por emociones, porque los sentimientos y las emociones cambian. Amén. En el espíritu, ¿verdad? También nosotros somos trinos. Somos lo que se conoce como intuición, comunión y conciencia, ¿no? Esto, por supuesto, cuando la persona ya recibió a Cristo. Es el beneficio de nacer de nuevo. Para todos aquellos que nunca han nacido de nuevo, literalmente usted ni entiende lo que yo estoy diciendo. A menos de que usted en este día le entregue el corazón al Señor Jesús, ¿verdad? O tenga la intención de entregarle el corazón a Jesús, de arrepentirse de sus pecados. Entonces usted puede que logre percibir lo que estoy tratando de decir, ya que el Evangelio es una revelación sobrenatural. El Evangelio no es cuestión intelectual, ¿me entiendes? La Biblia dice que no es para el que entiende, sino para el que cree. Dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y por eso esto se trata de creer, no de entender. Porque lo que yo estoy explicando no se entiende con la mente humana. La revelación del Evangelio tampoco se entiende con la mente humana. Por eso, aunque el Evangelio dice que para el que se pierde es locura. Es una locura, es la locura de la cruz. Dios se volvió loco porque vino a pagar con su vida por una pila de gente desobediente que no se lo merecía. Suficiente locura nada más para Dios, ¿no? Pero para los que se pierden es locura, pero para nosotros, ¿verdad? La palabra de la cruz es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego a los demás, ¿no? Porque el Señor vino por todos. Entonces esto, cuando lo tenemos claro y usted se entrega a Jesús, usted recibe un espíritu nuevo. Usted vuelve a renacer espiritualmente, ¿no? Si lo preguntaría a alguien religioso como Nicodemo, ¿no? En el capítulo 3 de Juan, dice, ¿cómo puede un hombre meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer? No se trata de un nacimiento físico, se trata de un nacimiento espiritual. Sucede cuando usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús en su corazón. De hecho, si usted no ha hecho eso, hermano, yo le invito para que usted lo haga, porque ahí es donde usted recibe la tricotomía en el espíritu, ¿verdad? Entonces usted viene a tener intuición, ¿verdad? O sea, pues el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, la comunión, que es lo que le permite conocer a Dios y tener contacto con Dios, y la intuición, comunión y conciencia, ¿verdad? Ahí es donde usted básicamente está consciente y entiende y cree y sabe que existe un Dios. Entonces, por eso es importante el nuevo nacimiento. De otra manera, usted solo tendrá una religión, usted no tendrá convicciones, usted no tendrá principios. ¿Me entiende lo que le digo? Aunque usted trate de ser moralmente lo mejor que pueda, a través de su propio esfuerzo usted no va a poder, ¿verdad? Ya se sabe pues que dice que la ley fue dada para muerte, para que todo ser humano muera y entienda que necesitan nacer de nuevo. Así que si tú lees la Escritura te vas dando cuenta, ¿verdad? De lo que es la ley de muerte y la ley de vida. Entonces cuando hablamos de este diagrama, hablamos precisamente, ¿verdad? De que nosotros somos tres: alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? En el espíritu somos trinos, en el alma somos trinos también. Y así también, ¿verdad? Juntamente con la Trinidad del alma, pues hoy nos damos cuenta de que el Señor nos dice, andad pues en el espíritu, ¿verdad? Andad pues en el espíritu. O sea, hay una voz que viene del trono de Dios que te dice a ti exactamente lo que tienes que hacer, ¿verdad? O cómo te tienes que conducir. Por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener integridad. Cuando habla de integridad del creyente, está hablando del carácter del creyente, ¿verdad? No podemos ser personas que vivimos desesperados, ¿verdad? No podemos tomar decisiones desesperadas, porque el desesperado toma situaciones o decisiones, desesperadas. Y ese es el problema. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú, verdad, en tu comunión con Dios y en el caminar con el Señor, verdad? Cuando vemos este diagrama y nos damos cuenta que realmente no podemos caminar por sentimientos ni por emociones. Tenemos que ser más firmes que eso, tenemos que tener más integridad que eso, ¿verdad? Y cuando hablo de esto te digo, o sea, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios firme, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos amor, pero no somos firmes, ¿verdad?
Y el amor va de la mano con la disciplina. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que Dios, por ejemplo, cuando trata con nosotros, ¿verdad? Él no se dobla porque nosotros lloramos o nos quejamos. Dios permanece firme como un buen padre, por ejemplo. Un buen padre pone una disciplina a su hijo porque hizo algo malo. Si este padre se afloja, ¿verdad? Y se deja guiar por los sentimientos, ¿verdad? Te dio lástima a tu hijo porque pobrecito, esto, el otro, aquí, allá. Entonces tú le levantas el castigo y en lugar de ayudarlo le hiciste mal. ¿Por qué? Porque al levantar el castigo antes de tiempo, el muchacho no aprendió y solamente entendió que tú eres un flojo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hiciste? Por sentimientos y emociones. Pero si tú andas en la que tu hijo, ¿verdad?, esté sufriendo por el castigo que le pusiste, pero tú sabes que aunque sufre él y sufres tú, pero la final va a ser motivo de gozo. ¿Por qué? Porque se va a corregir tu muchacho, ¿verdad? Entonces, hay varias formas en que podemos vivir, ¿verdad? Podemos vivir en el espíritu, ¿verdad? Y no es que seamos duros en el espíritu, esto se llama un tough love, le dicen los americanos, ¿verdad? Es un amor duro, pues. Es un amor que aunque es difícil, ¿verdad? En el momento de la prueba, de la disciplina, pero a la final trae gozo y alegría porque corrige y tú ves crecer a tu hijo. Y Dios es igual, Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿verdad? Entonces, a veces pasamos por dificultades y esto lo encontramos claramente en Primera de Corintios, si quieres ir conmigo, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8, ¿verdad? Donde vamos a ir al verso 7 en lugar del 8 para que te des cuenta, ¿no? El apóstol Pablo habla de ser ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Acuérdate que el nuevo pacto es la sangre derramada por Cristo en la cruz, quien nos dio la herencia incorruptible de la vida eterna y de vivir una vida exitosa. Por eso dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Y a pesar de que estamos viendo todo lo que estamos viendo aquí en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, tenemos que estar firmes, tenemos que tener un carácter definido, tenemos que estar completos, hermano. No podemos andar desesperados porque un desesperado toma decisiones desesperadas. Y eso quiere decir precisamente el no poder esperar en el Señor. Entonces dice esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? O sea, pues se reconoce que nosotros somos débiles y que este tesoro que es el Espíritu Santo que nos es dado cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Cuando somos creyentes, este tesoro está en vasos de barro. Acuérdate que nuestro cuerpo, aparte de que sirve para comunicarse con el mundo exterior, como lo viste en el diagrama, también sirve como templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Literalmente, cuando tú aceptas a Cristo, Dios viene a morar en ti. Entonces se sienta en el trono de tu corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Por ejemplo, cuando en el Salmo, y no sé si quieres ir conmigo para que tengamos un poquito más de revelación acá en la Escritura, en el Salmo 103, perdón, ¿verdad? Vas al Salmo 103 y no sé si había citado este Salmo, pero si les cuesta encontrar, no se preocupen que ahí voy a estar en el Salmo 103. Mira nomás cómo funciona la tricotomía. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjate, no, este es David, ¿verdad? Ordenándole a su alma, fíjate, que bendiga a Dios, que alabe a Dios, que confíe en Dios. O sea, es una voz que no viene de tu alma, no viene de tu voluntad, no viene de tus sentimientos, no viene de tus emociones, viene de tu espíritu, ¿viste? Ahí es donde el cristiano tiene que estar completo, aunque en el alma tú te sientas desfallecer, pero hay una voz que viene desde el trono de Dios, ¿verdad? Que repercute y resuena en lo más profundo de tu ser, donde está sentado Cristo, y te dice, aunque te sientas hecho polvo, yo estoy contigo y yo te voy a ayudar, ¿verdad? Podrás estar mal, ¿verdad? Y te puedes sentir muy mal, pero yo estoy contigo, no pierdas la esperanza, ¿verdad? Por eso dice esto, y es como un loco pues hablando, ¿no? O sea, él mismo se está hablando a él mismo. Bendice alma mía, o sea, está ordenando desde su espíritu, está ordenándole a su alma que coja la compostura y que se ponga las pilas, ¿no? Es como, no necesitas que te llame el pastor, aunque yo te llamo y te quiero y whatever, no, por favor no lo tomes a mal, pero es que cada cristiano tiene que ser autosuficiente para poderse ministrar solito, para poder entender qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios.
Un cristiano tiene que tener sus principios bien definidos. No tiene que estar preguntando si puede o no puede hacer algo, ¿me entiendes? O sea, tú caminas en comunión con Dios, en intuición con Dios, ¿verdad? Y consciente de que Dios existe y que está contigo. Entonces, cuando tu alma desfallece, porque acuérdate, vuelvo y repito, atienda, a su alma pertenece su voluntad, sus emociones y sus sentimientos. Ese es usted, ¿no? Esa es la persona suya. De hecho, esa alma es la que necesita ser transformada por el poder de la palabra de Dios a través de la administración del Espíritu Santo. Ahí es donde realmente el creyente, ¿verdad?, comienza a caminar con Dios y a sentirse una persona sobrenatural, por decirlo así, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Cristo. Dice la Biblia que Él participó de carne y sangre, ¿verdad?, para que poder vencer al que tenía el poder sobre el pecado, ¿verdad? El que tenía el poder sobre la muerte hacia nosotros. Esto es al diablo. Porque el que conoce a Dios, hermano, sabe que el enemigo maquina contra él. El que no conoce a Dios, hermano, le pasa algo y desfallece inmediatamente, se desespera inmediatamente porque no entiende lo que está pasando. Pero el que conoce que el diablo maquina contra nosotros, cuando le pasa algo, se da cuenta de dónde viene el ataque. Y cuando tú eres una persona que entiende el componente tuyo, cuando tú entiendes que tú eres cuerpo, alma y espíritu, inmediatamente tú te das cuenta si son tus emociones y tus sentimientos los que te están tratando de gobernar o si es Dios que te está dirigiendo a algo. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, si te vas a hacer novia de alguien o te vas a casar con alguien o vas a comprar una propiedad o te vas a mudar de ciudad, tú no lo haces por sentimientos y por emociones o porque ya estás hasta aquí del tráfico de la gente, por el amor de Dios. Tú tomas decisiones en tu espíritu porque Dios te dijo que lo hicieras, no porque tú quisiste hacerlo por desesperado. Esto, aunque suena complicado, es el ABC del evangelio, hermano. Y el que no lo entiende, básicamente está a la merced de Satanás, porque no sabe si es el diablo, si es él o si es alguien más que está tratando de desviarle la vida o hacerle la vida imposible. Y yo sé que aunque a veces cuesta un poco entenderlo, pero mira nomás, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, pues, ¿verdad? El Espíritu le dice al alma: hey, no te olvides que el que te bendijo ayer, te bendice hoy y te va a bendecir mañana, no te desesperes. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas, ¿verdad? El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, ¿verdad? O sea, el Espíritu te manda palabra para que tu boca, ¿verdad?, hable bien. Pero si tú no le das chance al Espíritu, si tú no esperas en Dios, tú no vas a recibir una palabra positiva. Todas tus palabras van a ser negativas. Por eso es importante, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate bien, tú te rejuveneces no por las palabras que yo te diga, sino las palabras que tú puedas asimilar en este momento, que después tú las vas a decir. Cuando tú digas esas palabras, entonces tú te vas a rejuvenecer como el águila. Tú no te rejuveneces por lo que yo te digo, tú te rejuveneces por lo que captaste que yo te di y luego tú lo traes, ¿verdad?, a existir. Yo soy una persona que Dios me ha ayudado a desarrollar una táctica con respecto a la predicación. A mí me gusta poner mucho énfasis en las palabras, en su significado, en la raíz. Me gusta estudiar la palabra porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, las palabras, fíjate tú que hay un texto que dice que una palabra duele más que un golpe. Entonces, las palabras hay que escogerlas, las palabras hay que buscarlas, porque las palabras son las que te dan un destino, ¿verdad?, o una maldición, por decirlo así. Las palabras te dan fe o te dan desesperanza. Y por eso es importante hablar. Dice que así como uno piensa, así uno actúa. Y obviamente, así como uno piensa, así habla. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú solo te mantienes oyendo canciones despechadas, de gente deprimida, canciones de adulterio, de abandono, eso mismo es lo que vas a tener en el corazón. Si tú te mantienes viendo malas noticias, que regularmente todas las noticias son malas, eso es lo que vas a tener en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que tú metes en tu alma, de eso va a hablar tu boca. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no?
Y la carne precisamente es esa área de tu alma, ¿verdad? Donde básicamente, o la carne es el área pues del cuerpo que quisiera gobernar tu alma y solo pide suicidio, solo pide lo negativo, solo pide la maldad. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de muerte y jamás podrá ser redimido de la forma en que se encuentra. Por eso cuando venga Cristo, nuestra carne tiene que ser transformada en algo diferente, en un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para poder tener acceso a Dios. Ahora la andamos cargando como un muerto literalmente y no le debemos obedecer porque todo lo que pide es basura. O sea, cuando tú entiendes, ¿verdad?, tu foto, cuando tú entiendes tu tricotomía, entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Aquí el salmista dice: Jehová es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, pues que cuando tú le ordenas a tu alma que confía en Dios, estás dándole el beneficio a tu alma que Dios la guíe. Porque cuando Dios te guía, Dios siempre te va a dar una palabra y te va a decir: todo va a salir bien, estate tranquilo. No tienes que desesperarte. No te sientas abandonado. No te sientas hambriento de amor, de cariño, de un abrazo o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer. Dice aquí, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No, hay veces que fallamos, nos sentimos lejos de Dios, pero tranquilo, Dios te ama, Dios no te va a destruir, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Te das cuenta? Dios tiene misericordia y compasión de nosotros. Ese es el Dios. Y David le está diciendo: alma mía, mira, todo esto es Dios. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó y el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Te das cuenta? O sea, pues que no debemos desmayar, no debemos sucumbir, ¿verdad?, ante la situación y la adversidad, sino que debemos estar tranquilos. Tenemos que entender que Dios está trabajando en todos nuestros asuntos, que tenemos que guardar la compostura, que no nos podemos desesperar, hermano. Mira cuánta gente toma decisiones desesperadas precisamente porque están desesperados. Vuelvo y repito, el que está desesperado toma decisiones desesperadas, y eso no somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros esperamos en el Señor, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor nos muestra aquí en el libro de Corintios, si vas un poquito de regreso a Corintios, a 2 de Corintios 4, verso número 7, donde dice que tenemos este tesoro, ¿verdad?, en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, ¿verdad?, sino que sea de Dios. Vuelvo y lo voy a leer, dice 2 de Corintios 4, 7. ¿Está conmigo? Porque esto le va a servir mucho, fíjese, especialmente en los días venideros. Los días venideros, hermano, son días complicados. Entonces tenemos que tener la fe, no podemos estar desesperados. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, pues, mira, aunque somos débiles, pero el Señor está con nosotros. Así que el débil puede decir: fuerte soy, porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Entre más débiles, entre más vulnerables somos, más grande es el poder de Dios sobre nosotros. Yo sé que suena tonto, pero así es. Yo por lo menos de esa manera me siento, ¿no? Dice esto, mira, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿verdad? Diga conmigo: atribulado, mas no angustiado, ¿verdad? Fíjate la diferencia. Una de las palabras, angustia, significa reacción o peligro desconocido. Eso es angustia, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay tribulación, tribulación es dificultades, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que dificultades hay. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad. Eso viene siendo lo mismo que tribulación. O sea, van a haber problemas, ¿no? Pero dice que nosotros estamos atribulados, pero no angustiados. Te tienes que fijar.
No puedes ignorar que hay un problema, ¿ok? No podemos decir que todo es una bendición. No podemos decir eso, porque en realidad hay dificultades. Tú tienes dificultades, yo tengo dificultades. Pero una tribulación no es como una angustia. Fíjate lo que es angustia. La palabra angustia es una reacción ante un peligro desconocido, fíjate. Y nosotros no tenemos reacción ante peligros desconocidos. Nosotros sabemos, dice la Biblia que nosotros, en 2 de Corintios 2:1 dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, ¿verdad? O sea, una persona angustiada, y aquí es donde te digo, o sea, una cosa es que tú te has preocupado y otra cosa es que tú te has deprimido. Amén. Porque preocupaciones tenemos todos, pero déjalo nomás ahí. Que de hecho, hay que tomar cada día a la vez. Un día, one day at a time. Un día a la vez, nada más, poco a poquito, ¿verdad? Eso es tribulación. Pero angustia es estar uno sorprendido por algo que uno no sabía que iba a venir. Lo cual, esto me dice a mí que estás en la categoría de desespero, literalmente, y no deberías de estar. O sea, pues, problemas hay, pero nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Sabemos por dónde va a venir el diablo, sabemos que él anda como león rugiente a quien devorar, pero nosotros vamos a resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. No vamos a dejar que el diablo nos deprima ni nos haga caer en un estado de angustia, ¿verdad? Que ya lo dije anteriormente, angustia es reacción a un peligro desconocido. Nosotros no desconocemos, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces mira cómo dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. O sea, un apuro es precisamente eso, ¿no? Que a veces hay que correr para hacer algo. Pues corramos para hacer algo. Dice que hay que tener diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Está bien, pues hay apuros. Pero una cosa es estar apurado en un apuro y otra cosa es estar desesperado. Y aquí es donde entra en juego la gramática español, ¿no? La palabra des, que es como un prefijo, ¿no? Y un prefijo en la lengua española es una pieza de léxico que se pone antes de una palabra para cambiarle el significado totalmente. Acuérdate que la palabra esperanza es una cosa, pero la palabra desesperado ya es otra cosa, porque ya tiene un prefijo que lo convierte en algo totalmente negativo. Desesperar es perder la confianza de que se cumpla un deseo, fíjate nomás. Entonces, podemos estar en apuros, pero no desesperados. Hey, ¿me estás poniendo atención? No puedes perder la confianza de que se cumpla el deseo de Dios en ti, porque entonces ya no estarás en apuros, sino que estarás desesperado. Y acuérdate, una vez más, el que desespera toma decisiones desesperadas. Y por supuesto, una decisión desesperada te lleva literalmente al fracaso. ¿Y todo por qué? Todo por no confiar en Dios. Let me tell you again. I'm going to say it again. Look, if you have a situation where you feel desperate, you feel like you don't know what to do, and let me give you my advice, don't do nothing. Okay? Si estás desesperado y no sabes qué hacer, no hagas nada. Confía en Dios. Escucha, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, ¿verdad? Él es el que te corona de favores y misericordias de nuevo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es el que sacia de bien tu boca. Él te está dando una palabra ahora mismo. Óyeme, está bien, acepta que estás en un apuro, pero no te entregues a la desesperanza, ¿verdad? Porque dice claramente, en apuros más no desesperados, ¿verdad? Y aquí viene la palabra ¿no? Perseguidos, ¿verdad? Número 9, perseguidos, mas no desamparados. Y aquí otra vez encontramos ¿verdad? La palabra viene lo contrario de amparado, ¿no? Hay otro prefijo que simplemente amparo significa refugio. Dice el Salmo 46:1 que el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, ¿verdad? Pero si tú piensas que estás desamparado, tú estás en serios problemas porque a lo mejor estás perseguido, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos nos van a perseguir, ¿verdad? Vamos a tener persecución, a mí la gente no va a estar de acuerdo con nosotros. Pero si te persiguen por el amor de Dios, no creas que estás desamparado, porque Dios es tu refugio, Dios es tu fortaleza. Y cuando dije al principio del programa, una fortaleza
no es solamente fuerza que Dios nos da, sino que Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo, nuestra roca fuerte, Él es el que nos protege, el que nos guarda, ¿no? Así que si te persiguen, no sientas que el mundo se te acabó, porque ahí es donde precisamente dice el apóstol Pablo, tenemos la excelencia de este poder de Dios en estos vasos de barro, ¿verdad? Y como vasos de barro, como dueños de nuestro carácter, como dueños de nuestro ser, si somos espirituales, hermano, andad pues en el espíritu y no andemos en el alma. Seamos seres espirituales y no almáticos, mucho menos carnales, ¿entiendes? Porque la paga del pecado es muerte. Y ya sabes tú que hay pecado inmoral, pecado por desobediencia, por ser uno medio flojo, y hay pecado por no creerle a Dios. Entonces, en el punto donde estoy, verá la palabra desamparado. ¿Quién puede decir ahí en su casa, diga, el Señor es mi refugio y mi castillo, ¿verdad? En Él yo estoy seguro, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol sigue diciendo, dice, derribados, ¿verdad? Y ya se sabe que derribado, pues que te caíste, ¿no? Te caíste, pues gloria a Dios, pues el Señor te levanta. Pero aquí viene el otro des, ¿verdad? Que tiene que ver con ese prefijo que arruina las palabras, porque la palabra construido es una cosa, pero la palabra destruido es otra, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente, la palabra destrucción dice ruina o deshacer, ¿verdad? O sea, pues destruido es que ya no existes, pero nosotros no, hermano. Podemos estar derribados, a lo mejor te falló, a lo mejor la cosa no te salió bien, ¿verdad? Y quedaste derribado, pero gracias a Dios que no estás destruido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan sobre tu vida, hermano. Mira, tenemos personajes en la Biblia y aquí termino con esta palabra. Yo sé que Dios nos está levantando la fe porque hoy en día la gente desespera, hermano, ¿verdad? Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, nosotros somos de los que echamos para adelante, ¿va? Porque eso es el dicho, ¿verdad? Ese dicho es bíblico, para atrás ni para coger impulso, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que tenemos fe para preservación del alma y para alcanzar las promesas del Señor, ¿verdad? Es un truquito raro, me encanta esto porque es la vida de fe, es la vida de no desmayar, no ver la situación, no ver la circunstancia, sino ordenarle a tu alma como un loco, alma mía, alaba a Jehová, ¿verdad? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es como que una voz que viene desde el tercer cielo asalta tu vida, tu ser, tu interior, para decirte, óyeme, lo que estás pensando es basura, lo que estás pensando no es cierto. Es como un loco, pues. Y David lo decía, alma mía, alaba a Jehová. Le ordenaba a su alma para que quitara sus ojos del desespero, sus ojos del desamparo, sus ojos de la desesperanza, sus ojos de la angustia, ¿me entiendes? Quitar sus ojos de lo malo y animarse uno mismo. Yo me estoy animando yo solito, espero que usted se esté animando con la palabra y luego usted comience a confesar esa palabra y se dé cuenta de que nada está mal, todo está bien porque Dios está en control de todas las cosas. Y de todo esto Dios va a sacar algo bueno, siempre, de toda situación y circunstancia. El doctor te dijo que hay algo que no está muy bien, que hay algo que no se ve bien, etcétera, etcétera. Pues usted va a transformar ese diagnóstico en fe y decir, el Señor me va a sanar, el Señor es mi sanador, ¿verdad? El Señor es mi proveedor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Tienes que proclamarlo, profetizarlo. Esa es una combinación de lo que pregunta tu alma, porque no somos estúpidos, somos un ente moral libre, Dios nos dio un alma, una decisión, una voluntad. Lo único que ahora nosotros tenemos que quebrantar esa voluntad y decirle, mira, no es como tú lo ves, sino es como Dios lo ve. Y tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Porque, queridos hermanos, Dios nunca mira mal, Dios siempre mira bien, porque es que Dios no hay maldad en Él. Dios siempre mira bien. Por eso dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios cuando deja de ver como hombre y comienza a ver como ve Dios. Porque para eso Dios nos dio la fe y para eso Dios nos dio la palabra. Tenemos a Ana en el Antiguo Testamento, que es una mujer que era estéril, pero que supo esperar en Dios y Dios le resolvió. Supo esperar, no se desesperó. Sabía que sí había una situación ahí que Dios tenía que revertir. O sea, se puede decir que estaba derribada, pero no estaba destruida.
Tenemos a Ruth, que también supo esperar, confió en Dios, y luego al final de las finales Dios permitió su redención, ¿verdad? Siendo una moabita, óyeme, brother, vino a formar parte de la línea del Mesías y a formar parte del pueblo de Dios. No importa dónde estés ni cómo estés, el Espíritu de Dios está ahí para decirte: hey, vamos a ubicarnos bien, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, o sea, en una sola pieza, in one piece. We are not going to get to heaven all messed up, brother and sister. We're not going to get all screwed up. We're going to get there in one piece. He is going to keep us in one piece. Dios nos va a llevar al final en una sola pieza, íntegros. Eso quiere decir whole wheat, ¿viste? Eso quiere decir grano entero. No hay levadura en nosotros. No vamos a llegar ahí como una esponja que absorbió todo tipo de basura. No, nosotros no somos ni juncos ni esponjas, querido hermano. Nosotros somos rocas vivas para la gloria de Dios. Somos gente íntegra que camina en bendición. Abraham, dice la Biblia, que no se debilitó en su fe al ver su cuerpo que estaba ya casi muerto, ni tampoco se enfocó en la esterilidad de la matriz de su esposa Sara, sino que le dio gloria a Dios. Estaba totalmente convencido de que lo que Dios le había prometido, Dios se lo iba a cumplir. Y ahí es donde está la fe. La fe está en lo imposible, ¿verdad? La fe está en casi una locura. Pero los que se atreven a creer, Dios les honra esa fe. Y Dios te lleva hasta donde tú te atrevas a soñar. Dios te lleva agarradito de la mano, porque Él es un buen padre. Y José es otro personaje que, aunque si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos no terminamos nunca, pero quiero ser bíblico en este día y decirte que hay cantidad de personas que le creyeron a Dios en circunstancias imposibles y Dios se glorificó. Dice que José se mantuvo firme, hermano. Dice que no temió absolutamente nada, a pesar de estar solo, fuera de su casa, fuera de su familia. Dios lo guardó, Dios lo honró, Dios lo guió y Dios lo utilizó en el final. Me encanta la vida de José cuando dice: no está en mí el revelar los sueños, sino el Dios de los cielos es el que me da el poder para hacerlo. Y cuando mira a sus hermanos, y sus hermanos todos friqueados, no sabía cómo iba a reaccionar José, y José les dice: no les pese haberme vendido aquel día, porque Dios me mandó delante de todos ustedes para preservación de vida. Porque les dice: ya han habido 7 años de productividad en la tierra. Yo he sido el administrador de todas las cosechas durante esos 7 años. Y ahora Dios va a traer 7 años de escasez sobre la tierra. Pero Dios me mandó delante para preservar mi vida y preservar la vida de ustedes, a pesar de que no me han pagado bien. No había amargura en su corazón. ¿Te das cuenta? No había odio en su corazón, no había envidia en su corazón. Estaba sano, estaba íntegro. He was whole, se dice en inglés, ¿no? He was whole, he was one piece, despite all the stuff that went on in his life. A pesar de todo, se mantuvo firme. Encuentra la vida de Caleb, que a la final de las finales, 85 años de edad. And this goes for some of you people. Esto va para algunos de ustedes que tienen más de 70, 80 años. Dice: ahora, dice Caleb, estoy tan fuerte como el día que comencé. Y estoy seguro que no estaba hablando de su cuerpo físico, estaba hablando de su fe, estaba hablando espiritualmente. Estoy tan fuerte como el día que comencé. Entonces le dice al Señor: dame ese monte, porque ese monte es mío. Y hoy hay propósitos que se quebraron, hay negocios que se murieron, hay ideas que fracasaron según tú, pero en realidad no es así, porque podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados
a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y está hablando de hoy, ¿viste? Está hablando de ahora. Porque si el Espíritu que levantó a aquel de los muertos tiene poder para vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, dice que nosotros podemos, por el Espíritu, podemos hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Y este día Dios nos da vida, Dios nos da propósito, Dios nos da destino, a pesar de la circunstancia y situación. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este día podamos ubicarnos en tu palabra, Señor, que renueves nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Sea restaurado y guardado y sea guardado irreprensible, Señor, para cuando tú vengas por nosotros, Señor. Cuando tú nos encuentres, para que nos encuentres en fe, viviendo una vida plena, Señor, en el nombre de Jesús. Nos levantamos hoy para creer que tu palabra es viva y eficaz y que tú nos haces vivir. Padre, Señor, repartimos vida a nuestros hijos, repartimos vida, Señor, a nuestra familia. Declaramos que tú vas a tratar con cada persona para que pueda conocer que tú eres Dios, Padre. No vas a abandonarnos. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, Señor. Que se cumpla nuestro deseo, Padre, que nuestros hijos puedan en un momento dado, cuando sea tu voluntad, Señor, entender las cosas más profundas de tu Espíritu y llevarnos a todos, Señor, a la gloria. Llevarnos al final de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, Padre. Donde quiera que estés, dile: Señor Jesús, en este día yo vengo a ti, Señor, perdona mis pecados. Come on, díselo: perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname por no creer, perdóname por fallar. Restáurame en este momento, Padre. Creo que tú fuiste levantado de los muertos por el poder de Dios. Y dile: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón. Come on, repítelo. Dile: te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Y en este momento, Señor, tú me das un nuevo nacimiento. Tú me das vida eterna. Recibo tu regalo. Recibo, dilo, el regalo de vida eterna que tú me ofreces. Y te doy gracias, Jesús, por salvarme en este día. Amén y amén.